más importantes de la norma vigente de albañilería NTE 070. Para eso tenemos un panel muy distinguido en esta oportunidad. Estamos con la presencia comprometida de dos decanos, uno del Colegio de Arquitectos y uno del Colegio de Ingenieros, que van a inaugurar y van a clausurar el foro, y tenemos también dos panelistas que van a ser uno representando al Colegio de Ingenieros y otro profesional representando al Colegio de Arquitectos. Va a estar con nosotros, están comprometidos para participar como panelistas y miembros de este foro, el arquitecto Gustavo Herbas Vilca, decano del Colegio de Arquitectos, el ingeniero Néstor Tapia Flores, del Colegio de Ingenieros de Perú de Puno, y el ingeniero Norman Beltrán Castañón. Para dar inicio a este foro, vamos a invitar al decano que está presente, Néstor Tapia, ¿no? Buenas tardes. Para que inaugure, dé la palabra de bienvenida e inauguración del foro. Ingeniero Néstor Tapia tiene la palabra. Buenas tardes, ingeniero Amado. Buenas tardes, arquitecto Gustavo Herbas y al ponente, ingeniero Daniel Pin. Bueno, agradezco, ¿no?, por haberme invitado en este foro también de retos y aplicaciones de la norma S70 albañilería. Y bueno, en nombre del Colegio de Ingenieros, al cual estoy representando en este momento, pues quiero dar la bienvenida a todos los participantes y bueno, dar por iniciada ya esta charla, este foro que vamos a llevar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. A continuación vamos a empezar ya la presentación del ingeniero Daniel Kyung Wong, quien va a ser el expositor central de esta noche. El ingeniero Daniel Kyung es un investigador, un ingeniero estructural, especializado en cálculo estructural, es investigador de la Universidad Católica del Perú, es docente universitario y es miembro distinguido del Comité de Albañilería. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso virtual. Le damos la palabra para que comience su disertación. Ingeniero Daniel Kyung tiene la palabra. Buenas noches, ingeniero Amado, decanos del Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Bien, agradezco la oportunidad a CENCICO que me da las oportunidades de dar estas conferencias, retos y aplicaciones de la norma de albañilería. He estado en Puno en 2 ocasiones físicamente a dar las charlas, y ahora para no interrumpir la secuencia tenemos esta oportunidad de hacerlo en forma virtual. Esperemos que sea de su agrado. Bueno, el contenido, el expositor ya lo voy a hacer muy rápido. El contenido abarca una introducción de la historia de la norma, luego los 3 temas en los cuales está dividida la actualización que se está por aprobar, que es una división en albañilería confinada, otra albañilería armada y los temas comunes. Bueno, yo soy investigador desde la Universidad Católica, desde que regresé de Japón, y he tenido la suerte de hacer investigaciones, conferencias nacionales e internacionales, inspecciones post-terremoto también. Bueno, la historia de la norma es que en un principio, en los años 1900, la albañilería se construía en forma simple, sin columnas, sin vigas reconocidas, y aparecen albañilería con algunas columnas allá por 1940, 1950. Los muros eran de ladrillos macizos, de espesor igual a 25 centímetros, lo que se conoce como amarre de cabeza. Y estos edificios de muros de albañilería, algunos sobreviven hasta nuestros días en Lima y otras ciudades.
Es a partir del gran terremoto del 31 de mayo de 1970, que hace poco se ha recordado los 50 años de ese evento, que aparece una serie de daños en diversas estructuras, de adobe y de albañilería. Y en cuanto a la albañilería, se nota la gran importancia del confinamiento, de que haya estas columnas en los bordes para controlar el agrietamiento y prevenir el colapso de la edificación, bueno, del muro y luego de la edificación. Conforme se fue conociendo más del material, no solo en Perú, sino a nivel mundial, los muros pueden ir achicándose hasta hacer el amarre de soga con espesores de 15 centímetros o 14 o 13, de acuerdo al tamaño de la unidad. Aparecen en diversos edificios y con un impulso del profesor ingeniero Héctor Gallegos, aparecen también edificaciones de albañilería armada en diversas edificaciones en Lima, sobre todo a partir de los años 80. El laboratorio de estructuras de la Católica, donde yo trabajo desde hace más de 30 años, ¿no? Y se inauguró el año 79, yo era todavía alumno. El simulador de sismos que se ve acá chiquito por acá atrás, empezó a funcionar en 1983 y ya desde la inauguración, desde los años 80, ya hicieron ensayos experimentales, sobre todo a cargo del profesor Ángel San Bartolomé, que lamentablemente falleció en 2014. Él, sin embargo, ha aportado mucho a la albañilería, a las investigaciones en albañilería, numerosísimas tesis, y la mayor parte de sus investigaciones se pueden todavía leer en este blog que mantiene la universidad, y se los recomiendo encarecidamente si es que les interesa el tema. Hay docenas de investigaciones con cientos de fotos, videos que pueden visitar y revisar. Por supuesto, también hay otras investigaciones de otra universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, donde han hecho también una serie de ensayos, en particular estos investigadores, Zavala, Gallardo, Salinas y otros, que también han aportado al conocimiento en la albañilería. Desde el año 70, como había estado mencionando, aparecen algunas disposiciones de albañilería en este Reglamento Nacional de Construcciones, que son básicamente empíricas, no había casi nada de ecuaciones, solo decía las columnas deben de ser así, deben tener tal armadura, sin mayores explicaciones. En el año 77 se da este documento, Normas de Diseño Sismo Resistente, donde hay un segundo capítulo dedicado a concreto armado y un tercer capítulo dedicado a albañilería. Ahí ya se tenía la albañilería confinada con algunas ecuaciones, la albañilería armada también. Y en base a unos pocos ensayos, surge en 1982 la norma E070 con la numeración con la que se conoce actualmente, y que tiene un enfoque de construcción y diseño en el rango elástico, ¿no? Como se hace en los cursos básicos de resistencia de materiales para los alumnos de ingeniería o ingenieros que tienen este método por esfuerzos admisibles con factores de seguridad. Esta norma fue vigente mucho tiempo, demasiado tiempo, ¿ya? Porque ya alrededor de 1990 ya se tenía el profesor San Bartolomé, el profesor Torrealba de la Universidad Católica, tenían ya una propuesta de diseño a resistencia o a la rotura, ¿no? Pero esto tuvo que esperar todavía hasta el año 2000, que se convocó un nuevo comité que trabajó hasta el 2004. La norma tardó, sin embargo, en aparecer al público el 2006. Y después de más de 10 años, ¿no?, se formó otro comité, ya, y 2020
este año la norma está en revisión en el Ministerio de Vivienda. La bibliografía, tenemos libros que están editados a través del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Este de Gallegos y Casabón solo está en forma impresa. Este otro de San Bartolomé, que lo escribió el año 94 y se volvió a editar el año 98, ya se agotó, pero está disponible en el blog que les comenté hace un momento. Y después que se dio la norma vigente del año 2006, ¿no?, pudimos escribir este libro con San Bartolomé y Wilson Silva y quien les habla. Salió el año 2011 y ahora hay una versión el año 2018, desde el año 2018, que se puede adquirir en línea también por el fondo editorial. Ya ahí condensamos un poco la teoría y algunos aclaraciones sobre la norma vigente. Y como siempre, en este blog está, como les dije, docenas de trabajos de investigación experimental y teórica con la participación de muchos alumnos que han hecho sus tesis en la Universidad Católica. La norma, que es la que vamos a ver ahora, la E070 y su actualización, ¿no?, se complementa con la norma de cargas E020 y la norma sismorresistente E030. Ambas forman parte del ordenamiento de normas de estructuras. La norma, tanto la del año 2006 como la vigente, lamentablemente se discute en Lima con profesionales de Lima, de las universidades, de la industria, de los constructores, pero estos recorridos, estos foros que hacemos en provincias, los diferentes expositores, no solo de albañilería, sino de las otras normas, en provincias por lo menos llegamos a percibir algo de la realidad fuera de Lima, ¿no? Debo de aceptar que este es un problema, pues que todos los representantes vivimos en Lima y hemos hecho la norma desde Lima. En cuanto a esta noche, el foro está dirigido a la región Puno y algunos datos que debemos de tener en cuenta para abordar la realidad tanto de cada ciudad, ¿no? Entonces, en el caso de la región Puno, la información del censo de 2017, ¿no?, se hizo cuando estaba todavía Kuczynski en el gobierno, nos muestra que hay un total de viviendas. Ojo, estos son viviendas, no incluye oficinas, colegios ni otros tipos de edificaciones. Las viviendas eran más de 386.000 y los ocupantes en toda el área urbana y rural eran 1.100.000 y más, ¿no? Las personas en el área urbana son un poco más de la mitad, ¿no? Casi 600.000 personas, 53%. Y las viviendas en el área urbana son 43%, en el área rural más de 56%. Esto se refleja luego en el material componente en las paredes de la vivienda. Hay una predominancia de la zona rural de adobe y tapia, creo que más adobe que tapial, de más del 58% de las viviendas. Y en ladrillo o bloque cemento, que es la segunda mayoría, casi 31% de las viviendas, más de 119.000, debe ser ahora casi 120.000. Otra forma de ver esto es las personas que ocupan la vivienda. Tenemos que de este total de habitantes, más de 1.100.000, el 38% vive en casas donde los muros son de ladrillo y hay un 53.5% que vive en viviendas donde las paredes son de adobe. En todo caso, si bien el adobe es lo predominante en la región Puno, hay un grueso también importante porcentaje de viviendas con muros de ladrillo, y eso es lo que les estoy exponiendo hoy día.
El año 2016 se convocó a este nuevo comité en base a un documento base preparado por el ingeniero Daniel Torrealba, que también participó en el comité anterior, profesor de la Católica, investigador también. Y las razones eran, para actualizar, hay que adecuar a la norma E030, que había sufrido 2 modificaciones. Bueno, el 2016 hubo una y pues otra el 2018. Las unidades que se tenían en la norma han caído algunas en desuso y hay que actualizar los nombres y los valores. Algunas investigaciones con columnas, con barras electrosoldadas. La norma vigente mantiene tiene unos artículos mezclados en albañilería confinada y armada que se ha preferido en esta nueva versión a partir del 2020 o 2021, esperemos, separar una serie de artículos de albañilería confinada exclusivamente y albañilería armada por separado, con el fin de hacer más clara la lectura a la comunidad y entendiendo que la mayoría de las edificaciones en Perú son de albañilería confinada y esto es lo que más les va a interesar. Albañilería armada, les debo contar que en otras partes del mundo es la albañilería más popular. La albañilería confinada, aparte del Perú, se hace algo en Chile, algo en Colombia y sí bastante en México. También se hace algo en la India y no mucho más, ¿no? El resto del mundo, desde los mismos países que les he dicho, ¿no? Chile, Colombia, misma Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, usan albañilería armada. Dentro de albañilería confinada se ha incluido un diseño simplificado y en temas comunes un capítulo de reparación que era un poco una necesidad dada la realidad actual que hemos podido aglutinar en esta norma. Entonces, la norma 2020 está dividida en una parte A, que es albañilería confinada, una parte B, que es albañilería armada, y una parte C de solo 2 capítulos de temas comunes. Estos recuadros en color celeste son los capítulos totalmente nuevos que no había en la norma vigente. Entonces, ya acabando esta introducción, pasamos a lo que es la albañilería confinada, ¿no? Una serie de definiciones, los componentes, la construcción, etc. Y la parte siguiente de albañilería confinada es la estructura, el análisis y diseño ya para profesionales de ingeniería, el diseño simplificado también. En los aspectos generales, bueno, se abarca todo lo que es análisis, diseño, materiales, construcción de lo que son edificaciones de muros confinados y muros armados. Estos componentes de la albañilería y el concreto tienen que ser diseñados por métodos racionales, científicamente demostrados, ante diferentes cargas, y los planos deben incluir, pues, por supuesto, todas las características geométricas y físicas de los materiales. Dentro de los aspectos generales se introduce de frente esta disposición que quizás hay que combatirla con bastante fuerza, que es no hay que picar los muros que han sido ya levantados para poner instalaciones. Los tubos de instalaciones secas se pueden dejar, pero en cavidades ya dejadas durante la construcción, para no picar el muro, ¿no? Esto es incorrecto. Esto que se ha hecho acá, se está despegando prácticamente el muro de albañilería de las columnas adyacentes por poner esta tubería. Todos los tubos sanitarios con diámetros mayores a 55 milímetros, 5 centímetros, deben estar fuera de los muros portantes, ¿no?
Si quieren hacer esto, que sea en un muro no portante con una falsa columna y preferiblemente por ductos tejados en la losa. La albañilería está compuesta por una serie de materiales, de unidades, perdón, que están pegadas con grout, o también hay se aceptan también unidades apiladas que tienen celdas o agujeros alveolos por los cuales ingresa concreto líquido. Entonces, la unidad de albañilería, que son ladrillos con de menor tamaño, o bloques que son mayores, se usan mortero para pegar las unidades. La albañilería confinada es la albañilería que hemos mencionado, pero que está reforzada con elementos de concreto armado en su perímetro, que ha sido vaciado posteriormente, bueno, salvo la base, que es el cimiento o sobrecimiento. Eso se construye primero, luego se levanta el muro, se hace el vaciado del concreto de la columna y por último se hace el vaciado de la viga solera y el techo, que puede ser una losa solidaria con la viga. La idea es que la columna y la viga que tienen concreto debe vaciarse sobre o adyacente al muro de albañilería, después de haber sido levantado el muro. Se acepta que esto sea, pues, obviamente la viga y la columna son de concreto armado. Se acepta que el sobrecimiento no sea de concreto armado, no, normalmente basta que sea de concreto simple. La norma también abarca los muros no portantes, que pueden ser tabiques o cercos, ¿no?, que se pues, usan con unidades de albañilería, que hacen muros de albañilería que pueden afectar a la estructura que las cobija normalmente una estructura portante de concreto armado, ¿no? Estos tabiques se supone que se construyen después de la estructura, pero que también tienen que construirse como vamos a recordar. La unidad de albañilería tiene una serie de características, clasificaciones, pruebas que se describen a continuación. El mortero también, y luego se termina con el acero y el concreto. Esto que estamos viendo son unos ladrillos que se han visto en la zona de Trujillo, al norte del Perú, ¿no?, que son de fabricación artesanal. Y estos de abajo son bloques de albañilería armada, que vamos a hablar después en la parte B. Bueno, estos son los ladrillos, entonces, que pueden ser de arcilla, básicamente. En Lima hay esta fábrica de ladrillos sílico-calcáreos, también pueden usarse para la construcción de los muros. Y hay unidades de concreto que, bueno, los produce esta fábrica de ladrillos en Lima, con estas ranuras que son cumplen la misma función que los agujeros en los ladrillos de arcilla. No es para pasar barras, es solo para que el mortero pueda penetrar un poco en la unidad y unir de ese modo las hiladas consecutivas. Desde hace unos 4 o 5 años está en el mercado también este ladrillo sílico-calcáreo, se llama 11H, el nombre lo indica, tiene 11 huecos, pero que no atraviesan la unidad, sino que tienen un fondo o parte superior, digamos, porque así es como se asienta, sólida, y de ese modo se puede esparcir el mortero acá. Y los huecos que están abajo pueden generar que el mortero de la hilada inferior se conecte con el ladrillo que se está colocando. Estos son ladrillos que se producen en Lima también por esta otra compañía.
Los ladrillos que el profesor San Bartolomé presentaba en sus clases son de la década del 80. Ahora tenemos ladrillos que lamentablemente han devenido en lo que eran ladrillos sólidos de 18 huecos, el popular ladrillo llamado King Kong, a ladrillos King Kong con muchos huecos. Entonces, el mercado ofrece esto, pero los usuarios deben de saber distinguir que los ladrillos que se deben usar para muros portantes son estos que son sólidos. Los huecos son relativamente pequeños y, según la norma, solo deben de ocupar como máximo el 30% del área. Estos ladrillos huecos tienen 45 o 50% de huecos, de aire, y hasta donde, como sabemos, pues el aire no tiene resistencia ni a cargas verticales ni a cargas sísmicas. Entonces, cuando estos muros de ladrillo hueco se produce su falla, ¿no?, rápidamente decaen a menos de la mitad de su resistencia. Por lo tanto, son prohibidos o están prohibidos de ser usados en zonas sísmicas. Tampoco se permite el uso de estos ladrillos tubulares o panderetas. Estos ladrillos fueron creados para ser usados en muros divisorios. Esto está mal, porque el muro no debe ser portante de carga vertical. Su falla es muy frágil y violenta, y por eso se prohíbe en las zonas sísmicas. Se ha aceptado en la norma desde la norma anterior, que sí se puede aceptar en la zona sísmica 1, que es la selva baja, ¿no?, la zona de Puerto Maldonado, Iquitos, hasta 2 pisos, porque ahí la probabilidad de que ocurren incrementos de fuerza por sismos fuertes es casi nula. Este ladrillo pandereta, bueno, se puede usar en tabiques, en una estructura que es de concreto armado. Eso sí es lo correcto. Sin embargo, como se usa tan mal, tan indiscriminadamente, hay algunos radicales que dicen que hay que prohibirla, que esto se venda, y eso es una idea pues que es poco práctica finalmente. Los ladrillos tienen 3 ensayos que se usan para su clasificación: la variación dimensional, el alabeo y la resistencia a compresión. Estos 2 primeros se pueden hacer manualmente, cualquiera lo puede hacer. En cambio, para la resistencia sí se necesita una máquina para obtener, para poder aplicar la carga y poder medir la misma. Hay hasta 5 clases y 2 bloques, portante y no portante. Como se ha separado o se quiere separar a partir de la nueva norma, esto también se ha actualizado. La aplicación del sólido artesanal acá. La unidad de albañilería para muros confinados, lo que dice la norma vigente, ahora se ha adaptado para las 4 zonas sísmicas. Antes había solo 3. Entonces se permite el tubular solo en la zona sísmica 1, que es la zona de la selva baja. Hay una provincia de Puno que sí tiene una zona 1, pero el resto de Puno está en zona 2 o zona 3. En la vecindad de Moquegua, Tacna, es zona 3, mayor sismicidad. Y luego en la parte más norteña de la región Puno sí es zona 2, porque se alejan de la costa, ¿no? Los terremotos de mayor importancia y tamaño y poder destructivo ocurren en la zona de la costa, y los efectos van diluyéndose conforme se alejan de la costa. En Puno tenemos esta división. Entonces la zona 1 solo abarca 3 distritos de la provincia de Sandia,
¿no? Que son Alto Inambari, San Juan de Oro y Anahuaya. Estos son datos de la norma sismoresistente, la numeración es 030, pero que se influyen pues en lo que estamos proponiendo para la norma de albañilería 070. Todas estas otras provincias están en zona 2 y en zona 3 están las que están, digamos, al sur y al oeste del lago Titicaca. Más provincias. Bueno, en esas zonas entonces solo se puede construir con ladrillo sólido industrial, no se puede construir ni con albañilería hueca ni con albañilería tubular, muros portantes. El sólido artesanal solo se permite hasta 2 pisos. Eso es por lo menos lo que queremos establecer como ordenamiento en la norma. Dentro de las unidades dije que había 3 formas de clasificarla. Una es la variación de dimensiones. Se toman 4 medidas, se hace el promedio. Eso se repite en 10 ladrillos y se saca el valor promedio y se halla la variación con respecto a una dimensión especificada. ¿Por qué es importante esto? Porque si esta variación es alta, eso tendrá que emparejarse con un mayor grosor de las juntas de mortero. Esto reduce la resistencia a compresión y a corte de la albañilería. El alabeo se mide con una cuña o con una regla metálica, estos bloques grandes, ¿no? Con una graduación. Entonces se ve pues que también a mayor alabeo, mayor curvatura de este fondo, la unidad tendrá que emparejarse, las hilas tendrán que emparejarse con mayor grosor de mortero. Entonces eso tiene sus limitaciones. Y la tercera era la compresión axial, ¿no? Que se necesita una máquina que aplique la carga y se pueda medir, y esta carga se aplica sobre la superficie de ladrillo, que tiene a su vez una cubierta de yeso para aplicar la carga uniformemente sobre toda la superficie. Entonces se halla la resistencia característica y se le resta el promedio menos una desviación estándar, ¿no? Pues tenemos acá, por ejemplo, 6 valores, ¿no? La norma pide 5 nomás, pero han puesto 6, ahí el promedio, la sumatoria de los valores entre el número de casos, la desviación estándar con esta fórmula y la resistencia característica del ladrillo es lo que se compara con los valores de la tabla. En este caso sale 81, ¿no? Pero en que los valores son casi todos mayores que 81, pero la resistencia característica se obtiene así. Este valor hace que el ladrillo clasifique como clase 2, que sí es apto para muros portantes. Los ladrillos artesanales, en general, todos los ladrillos deberían estar protegidos de la intemperie, ¿no? Para eso se suele poner pues, el famoso carrajeo y evitar este deterioro por lluvias y otros fenómenos. Los ladrillos tienen que unirse con mortero. El mortero es una mezcla de aglomerantes, que son los cementos, cemento y cal, agregado fino, que es la arena gruesa, y el agua, que debe ser potable. Esto de potable lo hemos quitado por agua que sea bebible. El mortero, bueno, se prepara mezclando el cemento con la arena. Esto es un mortero preparado en forma artesanal, en el piso, mayor control. La idea es que también la arena sea gruesa y tenga una variedad de granos que pueda producir granos de diferentes tamaños que puedan llenar la mayoría de los vacíos que tiene la mezcla que se une con el cemento, ¿no? En cambio, si los granos fueran todos muy parecidos, nos dejaría muchos espacios vacíos el mortero sería de una resistencia baja. El mortero, les decía, es una mezcla de cemento, cal y arena. La cal, antes, los años 80, la norma que les había dicho de
de esfuerzos admisibles. Antes la cal era casi obligatoria porque le daba un premio a la mezcla que tenía cal, les daba mayor resistencia de la albañilería. Entonces, muchísimos proyectos simplemente, ¿no? Arreglaban su falencia diciendo que hay que echarle cal. Esto después el profesor San Bartolomé tempranamente, en los primeros años 80, 81, por ahí, hizo una investigación que esto no era del todo cierto, 82 por ahí. Entonces, en cambio, luego se le dio más importancia al ladrillo, más que al mortero, al ladrillo. Sin embargo, eso quedó por muchos años y ya se ha corregido. La cal entonces es buena, pero es optativa, no es para aumentar resistencia, es buena para aumentar la trabajabilidad de la mezcla y que eso sea más fácil de aplicar y llene toda la hilada, ¿no? Tanto las juntas horizontales del hilado, las verticales entre el ladrillo. Entonces se usan estas proporciones, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, en muros no portantes. La preparación de este mortero debe tener un revenimiento o slam de 6 pulgadas. Se puede medir la resistencia en estos cubitos de 5 centímetros de lado, que se ensayan también en una máquina para el objetivo controlar la calidad de la mano de obra, que no haya mucha dispersión, y también la idea es que más o menos la resistencia de estos cubitos de mortero sea parecida a la del ladrillo o la unidad. En diferentes fábricas están produciendo ahora morteros industriales embolsados, ¿no? Tenemos acá 5 marcas diferentes que se venden en los distribuidores y pueden ser una alternativa a la preparación artesanal que hemos visto. Ya se tiene solamente para agregar agua, ya con la proporción adecuada, ¿no? Y con un bolso de 40 kilos en las diferentes presentaciones. Una vez que tienen el muro de albañilería, hay que reforzarlo, ¿no? Estamos en un país sísmico, entonces el terremoto del 70 enseñó que hay que reforzarlo con elementos de concreto armado. La armadura tiene que tener, igual que en los elementos de concreto armado, un acero con escalón de fluencia definido. Sin embargo, esta elongación, grandes deformaciones del acero convencional, más del 9%, que es lo que se exige en la norma, se ha comprobado que en una investigación que columnas hechas con acero electrosoldado, ¿no? Columnas en las cuales se usa como refuerzo acero electrosoldado, que solo tiene 6%, eso sí sirve porque las diferencias en el comportamiento se notan recién cuando ya el muro está más allá del límite que de deformaciones que nos permite la misma norma. Entonces, esto es algo que se está incluyendo en la nueva versión, ¿no? Con la posibilidad de usar canastillas de acero electrosoldado. El concreto que debe usarse en los confinamientos debe tener una resistencia a la compresión mayor a 175 también, porque este es un material, sobre todo en el caso de la falla de los muros por sismo, por fuerza cortante, es una grieta diagonal. Esta grieta diagonal va a llegar a las columnas y estas columnas deben de poder soportar esa fuerza, tanto por su material como por su tamaño, como vamos a ver. Con estos parámetros, bueno, en la albañilería se puede identificar sus características ya como material compuesto, ¿no? Las unidades o los ladrillos se adhieren entre sí con el mortero y hay una serie de ensayos para evaluar ya no el ladrillo y el mortero solo, sino la combinación que es la albañilería.
Las pilas o prismas se usan para evaluar en el rango elástico el módulo de elasticidad, la relación entre cargas y deformaciones. Con estos aparatitos se mide la deformación. El ensayo se lleva hasta la rotura, ahí se obtiene la resistencia a la compresión, el tipo de falla, la calidad de la mano de obra y los materiales. El prisma o pila se debe preparar con una esbeltez, la relación entre la altura y el ancho de entre 2 y 5. Cuando esto se aplica, cuando a estos prismas se le aplica una carga axial o de compresión, ¿no? Deben de fallar de modo que corten tanto la unidad como el mortero, ¿no? Y de esta manera se ha garantizado una correcta adherencia o adhesión entre la unidad y el mortero. Lo que se ha visto con los ladrillos que tienen muchos huecos es que se concentra la resistencia en la arcilla, digamos, en este caso que son ladrillos de arcilla, y al superar su resistencia se desprenden y se tritura estas láminas delgadas que están rodeadas de huecos, con muchos huecos. Entonces la lámina se revienta y el hueco, como hemos dicho, no resiste nada y rápidamente agarra la siguiente lámina y así termina la albañilería con muchos huecos, ¿no? Con una falla muy frágil. Entonces esto ocurre pues con fuerzas de compresión que exceden la resistencia. Esto se puede dar de repente no tanto por cargas de gravedad o cargas gravitacionales, sino también cuando venga un terremoto la carga se puede incrementar, y este es el caso que se prohíbe pues en muros portantes en zonas sísmicas. Hay un factor de corrección por esbeltez, ¿no? Como hemos dicho, entre 2 y 5, y esbelteces intermedias se tienen que aplicar un factor de corrección a la resistencia F'M. Aparte de un prisma con unidades una sobre la otra, se pueden hacer ensayos de muretes, que son unos muros pequeños de 60 o 70 centímetros de lado, en los cuales se aplica una carga en la diagonal, de modo que se reproduzca la falla por corte que hemos visto en los muros en los terremotos, desde los terremotos reales del año 70 a los ensayos en el laboratorio. Entonces, se evalúa el módulo de corte G en el rango elástico midiendo estas deformaciones, luego la resistencia al corte y por supuesto la calidad de la mano de obra, los materiales. La adherencia óptima entre ladrillo y mortero hace que en el murete, ¿no?, la falla corte los ladrillos y el mortero por igual, una grieta básicamente diagonal, y en el muro a escala natural eso también ocurre bastante bien. El caso contrario es que la falla no vaya por los bloques, sino vaya por la junta, en cuyo caso esto da una resistencia más baja. Estos son ensayos que se hicieron en los años 80, ya la fábrica de estos ladrillos sílico-calcáreos ha mejorado un poco la adherencia y ya no es tan notoria esto. No, lo que ocurre en el muro pequeño también ocurre en el muro a escala natural, y por eso no importa que el ladrillo sea súper resistente, pues si no pega bien con el otro ladrillo, la albañilería es la que va a sufrir de una debilidad, ¿no? Pues no es ante cargas horizontales, este es un problema. Cargas horizontales debidas a sismo. En la norma vigente se tienen estas denominaciones que les había dicho están obsoletas, esto de rejilla, dédalo, esto ya no se produce, y se ha reemplazado en esta versión de la norma 2020 por ya no por esta denominación comercial, sino por los mismos nombres que se usan en las unidades,
y con los mismos valores que se usan en los ensayos de unidades. Y se ha añadido pues el concreto y el sílico calcáreo, que antes no estaba el concreto, ¿no? Y se ha añadido los valores mínimos que se pueden usar en el caso de que no se hagan ensayos, ¿no? Esto es una tabla útil para los diseñadores, ¿no? Los que van a proyectar, van a calcular la fuerza sobre los muros, tienen que verificar con estos valores de resistencia F'M de pilas y B'M de muretes. El procedimiento de construcción de albañilería confinada, ya hemos visto, primero se hace el cimiento, luego se levanta el muro y las columnas. Antes de levantar el muro, las unidades de arcilla que están almacenadas, hay que hacer una limpieza con escobilla de aire comprimido, si es que es posible el aire comprimido. Hay que seleccionar, ¿no? Evitar los ladrillos que estén rajados por el transporte o choques, accidentes, y luego limpiarlos. Antes del asentado, un día antes, se deben de tratar. La arcilla, todo lo que se ha visto, es muy absorbente, entonces si se asienta seca, el mortero se va a ser succionado por el agua del mortero, va a ser succionado por los ladrillos de la unidad de la hilada inferior, y se va a quedar seco el mortero y duro. En cambio, y por eso las hiladas superiores ya no van a pegar bien con la inferior. Entonces hay un tratamiento que se puede regular. En la norma se dice que esto funciona bien. Un procedimiento que a las empresas constructoras no les gusta mucho, porque hay que regar los ladrillos por media hora, 10 horas antes de asentarlos. No, esto es bueno, aparte de ocupar a la persona, genera pues mucha humedad en la obra, y eso retrasa un poco el trabajo. La idea entonces del regado es que al día siguiente, 10 horas después del regado, la superficie esté relativamente seca, pero el núcleo esté saturado, de modo entonces que se pueda asentar, se pueda colocar el mortero, el agua del mortero sea absorbida en cierta parte por el ladrillo de abajo, y deje también algo de agua para el ladrillo de arriba. Eso es en los ladrillos de arcilla, pero en los otros, de concreto y sílico calcáreo, ya no hay que hacer esto. Estos se asientan simplemente secas y limpias, ¿no? Al contrario, si se las riega, van a correrse el riesgo de que se puedan contraer y fisurar. Lo que se puede hacer es humedecer con una brocha, o a lo más pues sumergirlas un segundo, que no chorree agua, para poderlas asentar. Entonces no es necesario el regado que hemos visto en arcilla. El sobrecimiento es una mezcla de concreto simple normalmente con piedras medianas, una resistencia aproximada de 100 kilos sobre centímetro cuadrado. Sobre esto se va a asentar la albañilería, entonces se recomienda simplemente un rayado superficial de la superficie de asentado. Y la altura del sobrecimiento se recomienda que sea unos 20 o 30 centímetros sobre el piso terminado, ¿no? Esto está mal porque la albañilería sufre con la humedad, ¿no? Entonces se puede carcomer, como hemos visto antes. En cambio, el concreto es más resistente, entonces por eso se prefiere que el sobrecimiento sobresalga. Algunas de las herramientas básicas: la plomada, ¿no? Controla la verticalidad, entonces debe evitar pues estos desaplomos, ¿no? Y hemos escuchado muchas críticas, ¿no? Que las cosas se desploman. Entonces para eso está esta herramienta, que es la plomada.
El escantillón es una regla graduada con la altura de las hiladas. La idea es que el espesor de las juntas tiene que ser de 10 a 15 milímetros. Esto vale tanto para la horizontal como para la vertical, ¿no? El escantillón puede ser pues simplemente un tubo de PVC, una tablita en la cual se hacen las marcas, no es una regla sofisticada. Y esto le permite al albañil, ¿no? Con su ayuda del cordel y el escantillón, poder asentar las unidades internas, ¿no? Ya se ha dicho, una vez que se asiente el primer ladrillo, se corre el cordel, ya lo hemos visto, acá está el ladrillo maestro ubicado en el extremo, asienta con la plomada y el escantillón, luego con el cordel, que es más o menos una línea horizontal, ¿no? Se asienta y ya puede, de la plomada, que es el escantillón, ya se puede asentar las unidades interiores manteniendo un espesor de junta que hemos dicho entre 10 y 15 milímetros. Es lamentable saber o ver a veces que se usan espesores mayores de juntas, ¿no? 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Como referencia les cuento que en la norma mexicana es de 9 a 12 milímetros, ¿no? Nosotros permitimos hasta 15 milímetros, pero en México esto es mucho menos. El ladrillo se pone verticalmente sin bambolearlo. La idea es que el mortero penetre, si es que tuviera orificios, los famosos 18 huecos, que el mortero pueda penetrar. Esta es una conexión con alambre sin dentado, ¿no? Acá estamos el ladrillo en aparejo de cabeza, ¿no? Y se está haciendo un amarre con alambres entre el muro de albañilería y la columna de concreto. Después voy a ampliar esto un poco más. El otro amarre puede ser el americano, con unos tamaños de ladrillo adecuados. No, los 3 tipos de amarre, soga, cabeza, americano, resisten más o menos lo mismo por unidad de ancho, ¿no? Entonces da lo mismo, no, la forma de colocar las unidades no tiene más influencia que el tamaño de del ancho de la pared. En la primera jornada de trabajo se debe colocar hasta un máximo de 1,30 m de altura y dejar estas juntas verticales sin llenar, ¿no? La idea es que se pueda empezar la siguiente jornada, ¿no? Llenando estas juntas para no tener una zona de debilidad horizontal, ¿no? Si esto se deja lleno, se empieza con la junta horizontal, la siguiente hilada, y hay un tema ahí con la junta horizontal, es una zona de debilidad para fuerza sísmica. En el caso de que sobre mortero, bueno, se puede llenar hasta la mitad, digamos, ¿no? Eso es lo que, para no desperdiciar el mortero, se puede llenar hasta la mitad. Una vez que está levantado el muro, se puede proceder al encofrado de las columnas, ¿no? Acá dice que hay que esperar un día para que fragüe, pero si se trabaja con cuidado, se puede encofrar las columnas tanto con madera o como encofrado metálico. Luego hay que vaciar el concreto. El concreto, ya hemos dicho, tiene que tener una resistencia mínima de 175 kilos por centímetro cuadrado, una mezcla bastante fluida, por lo menos 5 pulgadas en este estado fresco, porque las columnas tienen una sección muy pequeña, un tamaño muy pequeño, entonces el concreto queremos que discurra desde la parte superior hasta la inferior. Cuando el dentado es muy grande y mezclas muy densas, ¿no? Ocurren estos que son las conocidas como cangrejeras,
que hay que repararlas lo antes posible para no que esto, la columna se complete y la unión muro-columna sea completa. Entonces eso se puede hacer con mortero cemento arena 1 en 3, bien compactado, pero cuando estas congrejeras son más grandes y ocurren en los extremos de la columna, recuerden que hemos dicho que la falla por sismos es una grieta diagonal que va a llegar a la columna. Cuando llega a la columna y encuentra una resistencia que no es 175, ni la mitad de eso, no puede romper la columna. Entonces esto hay que volverla a picarlo y vaciarla de nuevo. La formación de la cangrejera tiene diversos motivos. Ya hablaba de los dientes muy largos, concreto de poca fluidez, y también cuando hay mucho refuerzo, ¿no? Una sección muy pequeña para todo el refuerzo que se coloca, hace que el concreto se trabe y no pueda llegar hasta cubrir toda su sección transversal. Para evitar estas cangrejeras se ha estudiado estribos, ¿no?, con una vuelta y 3/4 de vuelta, ya sin el ganchito que entra al núcleo. Esto se evita, pero hay que darle más de una vuelta y 3/4 de vuelta a los barras longitudinales. De este modo, pues el núcleo queda libre y se puede vaciar con más facilidad. Segundo tema, los dientes. Ya visto que no necesitan ser más allá de 5 centímetros. Parece poco, pero sí funciona. No hay ensayos que se han hecho en el laboratorio que muestran que no hay separación cuando esto está sometido a fuerza sísmica o simulación de sismos. No hay separación entre el muro y la columna por estos dientes tan pequeños. Entonces, con eso se puede también controlar las cangrejeras. Lo que hemos visto, el estribo con una vuelta y 3/4 de vuelta, y la columna con el núcleo bastante libre para su vaciado de concreto. El estribo tiene que ser al fierro corrugado, no varilla trifilada ni estribos abiertos. Bueno, la unión dentada entonces tiene algunos problemas que ya hemos dicho, que el diente se puede romper, generar esta cangrejera, y también por descuido puede ser que el mortero del asentado haya quedado y no se haya limpiado. Entonces estos desperdicios requieren ser limpiados y no esperar pues que se vacíe el concreto, y el concreto que debía estar acá se ve interrumpido por este mortero seco que no tiene ya mayor resistencia. ¿No? Entonces estos son los dientes que deben de recibir la unión dentada entre columna de concreto y muro de albañilería. En la norma, siguiendo una práctica copiada de Chile también, se ha permitido desde el año 2006 la junta a ras o junta vertical, en la que no hay dentado, entonces ya no hay desperdicios, ya no hay rotura de dientes, no hay cangrejeras, pero esto se debe reemplazar con alambres o mechas de anclaje que hay que colocar cada tanto. Normalmente la idea es que se use una cuantía del 0.1%, las mechas de 1/4 de pulgada, si tomamos un muro de soga, 1/4 pulgada cada 2 hiladas, cumple con esta relación, y esto debe de entrar unos 40 centímetros en la albañilería, en la junta, y si es una columna terminal, 12 centímetros y medio, ¿no? Ahí doblar. Obviamente si el muro continúa, esto se puede ir recto sin problema. Lo que sí es un error es no hacer ni dentado, ni mechas, ni alambre, ¿no? Entonces queda
una adherencia sumamente débil entre la columna y la albañilería, ¿no? Por más que este sea un cerco, ¿no? Esto trabaja ante cargas perpendiculares al plano, y la idea es que el muro de albañilería o cerco, en este caso, se apoya en la columna, pero si no hay dentado, no hay alambres, el apoyo va a ser muy débil. Y miren lo que pasaba en el terremoto de Chile, ¿no? Se ha separado la columna de la albañilería, no hay conexión estructural. Algo parecido se notó en el sismo de Pisco en 2007. No, hace poco se han cumplido también en agosto un aniversario más. Hay muros que están sobre todo en las partes altas, sin dentado y sin alambres de conexión. Entonces no hay apoyo franco en las columnas y esto se ha venido abajo. Peligroso. Una vez que se ha obtenido ya las columnas y la buena conexión entre las columnas y el muro, se puede hacer las soleras y el techo, se puede hacer con losas aligeradas, o losas macizas también. En cuanto a los tubos, les había mencionado algo. Los tubos deben ir fuera del muro portante y también fuera de las columnas, ¿no? Esto es un caso de columnas de concreto donde hay una falla entre varios profesionales, ¿no? De arquitectura, de estructuras, de instalaciones, que han resuelto poner la tubería por el medio de la columna, lo cual el área de la columna acá es cero, porque está atravesada por el tubo. En el caso de los muros de albañilería, se ha investigado la solución con falsas columnas, en las que el área de albañilería que se ve interrumpida se reemplace con un concreto con unión entre las dos partes que se interrumpen con alambre. Es el área de concreto más el área del tubo debe reemplazar el área de albañilería. Acá tenemos la conexión con alambres horizontales, y además el tubo se envuelve con esta espiral, ¿no? Con lo cual ya se genera esto que hemos llamado la columna. A la hora de hacer los ensayos, se ha hecho la comparación entre el muro tradicional que se construye, luego se pica para resanarlo, para pasar la tubería y luego se resana. A la hora del ensayo se ve que se comporta como dos muros pequeños. En cambio, en el caso de que se ha dispuesto un diseño como una falsa columna que tiene alambres de conexión horizontales y la espiral vertical, ¿no? Ha comportado bien como una unidad. Más o menos la grieta tiende a ser diagonal, y el gráfico de resistencias, como pueden ver, el picado resiste como 10 y el con falsa columna resiste casi 20, ¿no? Entonces hay un deterioro importante en el caso de picar a los muros para ponerle las tuberías. Luego de esta parte de construcción viene la parte estructural, ¿no? Las estructuras, por supuesto, deben evitar todas estas construcciones informales, ¿no? El diafragma rígido es la losa que une todos los muros. Diafragma flexible es cuando no hay losa de concreto. La idea de diafragma rígido, que puede ser una losa aligerada o una losa maciza, es que todos los muros sean partes de una placa rígida horizontal que permita todos los desplazamientos de los muros iguales, lo que les permite su análisis correcto. También la losa maciza ayuda a que los muros ante cargas perpendiculares al plano tengan el apoyo de la viga y de la losa maciza.
Si el techo final, sobre todo es de madera, sí se permite, pero con la unión de los muros a través de vigas de concreto, para generar una cierta acción de diafragma y también, como hemos dicho, para darle apoyo horizontal a los muros, ¿no? Los techos de madera se pueden usar, pero siempre con una viga de concreto de unión entre los muros. Lo mismo que se dice en estructuras de concreto, para estructuras de edificios de muros de albañilería hay que evitar irregularidades, o si no, pues tomarlas en cuenta en el análisis, ¿no? Que debe tratar de evitar plantas que generen mucha torsión o irregularidades de esquinas entrantes. La albañilería confinada se limita a 5 pisos o 16 metros de altura. La albañilería confinada se ha conocido su comportamiento ante esta altura, que tiene una falla pues por corte con estas grietas diagonales que hemos estado conversando. La albañilería armada, no la que vamos a ver después, se construye en otras partes del mundo, edificios altos de 20, 30 pisos, que depende solo de la resistencia y las fallas por flexión, ¿no? En la estructuración hay que evitar esta discontinuidad de los muros, ¿no? En la altura, separarlo mejor con una junta. La esbeltez se recomienda que sea menor que 4, o sea, no sea de 4. No es que sea prohibido, pero se recomienda para evitar que la combinación de carga vertical del peso con las fuerzas sísmicas que producen un momento flector que produce compresiones adicionales sea muy alta, ¿no? La combinación de cargas axiales más compresión por flexión es alta en estos casos de esbelteces grandes. Juntas de control, esto está dicho en la norma, voy a pasar rápido. La albañilería confinada, como predimensionamiento, la relación entre el espesor y la altura se dice en la norma vigente hasta 20 y hasta 25. La nueva versión todo va a ser el espesor mayor que h sobre 20. Esto llevado al otro lado, ¿no? Que la altura no debe exceder de 20 veces el espesor, es para evitar pues que el muro se caiga fuera de plomo, ¿no? Entonces, el espesor T es básicamente el espesor de la unidad, salvo pues que haya un detalle arquitectónico con gruñas de este tipo y el espesor se vea reducido. Y la altura en cuestión es la altura o separación entre las vigas horizontales, ¿no? Podemos tener, es la altura de la albañilería. O si yo pongo acá una viga intermedia que se apoya en las columnas extremas, ya la altura se ve reducida pues bastante. Si tenemos pues entonces un muro, un ladrillo en soga, espesores de 12,5, 13 centímetros, y lo espesor T 12,5, 13, lo multiplicamos por 20, da 2,50 metros, 2,60 metros, que es la altura normal de una vivienda. Si tenemos un muro más alto de 3,50, 4 metros, o se cambia a un espesor de cabeza o se añade pues una viga intermedia, ¿no? Con lo cual se puede tener el espesor en soga todavía. Además, se puede aumentar el ancho si es que el tarrajeo se arma. Si el tarrajeo es simple, ¿no? Cemento arena, no es válido aumentarlo en esta expresión. Pero sí se puede hacer si es que se pone un tarrajeo armado, como estamos viendo acá con una malla electrosoldada y luego va a ser tarrajeado sobre el muro. El muro
También tiene un diseño o control por carga de compresión. Habíamos hablado que la resistencia de la albañilería era F'M, pero en un muro que tiene una altura y un espesor, ya esta relación altura-espesor, que es la esbeltez, debe de o tomarse en cuenta para reducir la resistencia por este efecto de esbeltez, ¿no? Entonces, si uno tiene una carga y se divide entre el área del muro, te da un esfuerzo. Ese esfuerzo está limitado por estas dos fórmulas. No se ha reescrito esta fórmula de esta manera en la nueva versión. Antes estaba todo junto y era un poco confuso. Esta es una fórmula que viene desde el año 77, hay algo que podríamos investigar, todavía no hay investigaciones al respecto. Una vez que se tiene la relación entre altura y espesor, viene la otra dimensión horizontal, la distancia entre columnas, es hasta 2H o máximo 5 metros. Esta es la relación a ejes, que es lo que se dice. Y de esta manera se tiene la distancia entre columnas y la distancia entre vigas, es el paño del muro confinado. Bueno, esto es lo que podemos decir para todos los que quieran proyectar una edificación nueva, arquitectos o los mismos ingenieros que quieran, ¿no?, hacer un control en la municipalidad, la albañilería. Estas son las dimensiones mínimas para no perder el confinamiento en la parte central. Los edificios, ¿no?, máximo 5 pisos. Esta edificación está muy mal porque no tiene columnas. Estamos viendo que eso es muy necesario. La forma de diseñar los muros, los edificios de muros de albañilería, depende mucho de la fuerza sísmica. Entonces hay una fórmula que se dio en la norma del vigente, que es esta de área de corte de los muros dividida entre el área de la planta, lo que se llama la densidad mínima. Si yo tengo suficientes muros, voy a poder resistir la fuerza sísmica de rotura. Con algunos daños, pero en fin, se puede resistir bien. Ahora, en este conteo de los muros reforzados, tienen que ser los muros reforzados, efectivamente, los que tengan columnas a ambos lados, y los muros que tengan más de 1,20 m, ¿no? Los muros muy chiquititos, no se les puede poner columnas prácticamente, entonces no se cuentan a los muros de poca longitud, y los muros reforzados son los que deben de considerarse los que tengan columnas a ambos lados. Entre ellos se tiene que ubicar todos los del perímetro y todos los que sean más largos, que absorban más fuerza sísmica. Estos parámetros dependen de la zona, el uso, el suelo, el número de pisos. En el año 2006, que se dio esta fórmula, ¿no?, hay una deducción que está en los comentarios del señor San Bartolomé, como obtuvo este número 56. Y hemos visto que podemos mejorar un poco la fórmula cambiando el divisor, este 56, por 40, así que son ladrillos artesanales, y 60 para ladrillos industriales, ¿no? La idea es que los ladrillos artesanales son menos resistentes al corte a la fuerza sísmica que los industriales, entonces se les va a exigir más cantidad de muros a la edificación si es que se va a usar ladrillos artesanales. Estas son fotitos de Puno que, bueno, he tomado de internet, pero son sitios cerca de la plaza. Entonces, los parámetros estos son el Z, es en la ciudad de Puno, sería zona 3, zona sísmica 3. Uso para edificaciones de casas, hoteles, oficinas, es 1. Si el suelo es firme o
rígido se usa un S igual a 1. El número de pisos, ¿no? Bueno, es el valor n y eso es lo que se toma en cuenta. En esta densidad hay que tomar en cuenta los muros llenos, ¿no? Estos muros que tienen aberturas no cuentan en la sumatoria, ¿no? En este piso, la sumatoria se puede hacer en todos los pisos, ¿no? En el primer piso, muros llenos está bien, muros, segundo piso también, en este tercer piso, con todos estos huecos, estos muros no cuentan. Y tampoco cuentan estos pedacitos porque no tienen columnas a ambos lados. También en la fachada, ¿no? Estos muros que están en fachada con muchas ventanas, puertas, es difícil de cumplir con la densidad mínima en la dirección paralela a la fachada. Entonces se recomienda que los muros paralelos a la fachada, que son escasos, sean muros de amarre de cabeza o muros de concreto armado por último, porque si no, no llegan a cumplir con la resistencia o la densidad mínima. Bueno, esta es la fórmula para el análisis estructural y diseño con R factor de división R igual a 3 para sismo severo. Esta norma introdujo el concepto de sismo severo y sismo moderado, ¿no? Es algo que es la única norma que lo tiene. Arbitrariamente se definió el sismo moderado como aquel que las fuerzas son la mitad de las del sismo severo, con la idea de hacer un control para sismo moderado, no haya fisuración de ningún muro portante. Y en el sismo severo, lo que dice la norma sismo resistente, que pueden haber algunos daños, pero no colapso. En el caso de Puno, la antigua norma con la que se hizo la norma de la albañilería tenía solo 3 zonas. Puno está todo en la zona 2. Ahora Puno está dividido en 3 partes, ¿no? En la amarillo, la zona 3. Antes el factor era 0,3 Z, ahora 0,35. En la parte norte es zona 2, ahora 0,25, antes era 0,3. Y en esta partecita que colinda con Madre de Dios ya es zona 1. Esta es la zonificación de la norma sismo resistente, que estos valores de Z y estos mapas se han coordinado con el Instituto Geofísico del Perú en base a investigaciones, ¿no? Entonces ahora tenemos en esta zona 1, 0,1, la zona 2, 0,25, antes era 0,3. Y en la zona 3 ahora es Z0,35 y antes estos estaban juntos en una sola zona con 0,3. Entonces se ha hecho un análisis más fino. Esto todavía es un poco cuestionable, ¿no? Entonces, porque si uno pasa de Juliaca pasa a Zángaro, entonces está con menos fuerza sísmica, de 0,35 baja a 0,25, lo cual es absurdo, ¿no? La sismicidad es continua y algún día pues esta fórmula con Z variará pues a curvas o algo así que sean de sismicidad continua, ¿no? Para tener en cuenta que no, si yo me voy cruzo la frontera de la zona, ya estoy con más o menos sismo, eso es un error conocido en esta metodología. Bueno, la idea es que en sismo moderado, con esta mitad de las fuerzas, no debe haber ningún daño en los muros. Eso se controla con que la fuerza cortante que produce la falla sea menor que la que produce la falla, con un factor de seguridad de 0,55. Y en el sismo severo puede haber daño importante, puede haber muros que se corten con estas diagonales, pero son reparables. Y eso se controla con una distorsión angular, una deformación de 1/200. ¿No? Esto sería para la región Puno, el sismo moderado, el sismo severo. Ya lo vimos. Y esto es la distorsión o deriva, ¿no? El desplazamiento entre la altura. Menor que 1/200, 1/200 es igual que 5/1000, para que el muro sea reparable pasado el sismo severo. Entonces yo tengo que tener suficientes muros
para que esta deformación no exceda de este límite. Si excede, tengo que poner más muros o cambiar algunos muros de albañilería por concreto armado o ponerles más ancho, ¿no? Cosas por el estilo, para restringir esta deformación. Además, la resistencia al corte tiene que ser mayor. Ahorita lo vamos a ver. Todo un ejemplo de esta metodología está disponible en el blog de San Bartolomé. Hay un documento que es un ejemplo que ha escrito el profesor en agosto, después de haberse promulgado la norma en marzo, creo. Ya tenía este ejemplo listo para entender los diferentes aspectos del diseño. Para hacer el análisis estructural necesitamos el módulo de elasticidad, por si acaso hay, para controlar las deformaciones, y esto depende del tipo de unidad. El módulo de corte, porque hay deformaciones por corte, ambas deben ser consideradas. La norma vigente estuvo pensada en un análisis manual simplificado, en el que las columnas se transformaban en área equivalente de albañilería, con la relación de los módulos de elasticidad, y el muro transversal intervenía con un ancho de 1/4 o 0,25% de su longitud transversal o 6 veces su espesor. Esto, cuando había muros a un solo lado, generaba secciones un poco pesadas de trabajar. No son difíciles finalmente, pero hay más trabajo involucrado, porque hay que hallar el centro de gravedad y el momento de inercia es un poco más laborioso. Entonces, en la norma 2020 se está aceptando que se puede hacer un análisis numérico computarizado, automatizado, incluyendo todos los muros portantes, incluyendo los elementos de concreto en su sitio. Por ahí hay unas cositas que estamos todavía afinando, pero esto es ya toda una realidad, ¿no? Muy poca gente respetaba lo que se decía de los muros transversales. Los elementos de concreto armado ahora se van a eliminar, que sean aislados, ¿no? Digamos que había un muro de concreto armado suelto, eso se diseñará con su amplificación como la norma 060. En el sismo moderado hoy hemos dicho que se evaluaba con la mitad de las fuerzas del severo, y lo que se obtiene, la fuerza actuante, debe ser menor que 0,55 la resistencia al corte BM del muro. BM depende de los ensayos de los muretes, de esta resistencia al corte de los ensayos diagonales, los muretes, la compresión diagonal, las espesores, las dimensiones del muro, un parámetro que es la esbeltez coplanar y la carga axial. La esbeltez coplanar es un hecho que se vio desde los ensayos y luego se trajo de un experimento japonés. Tiene que ver con la relación de la altura y el largo del muro, ¿no? Entonces, esta relación de esbeltez en la norma vigente tiene que ver con el momento flector y la fuerza cortante, que era un poco pesado de trabajar. Entonces la norma 2020 se va a reemplazar por una relación un poco geométrica en vez de estar viendo los resultados del análisis. Ya, entonces esta es la fórmula para la resistencia al corte que está en la norma vigente, ¿no? Para unidades de arcilla y concreto y unidades círico-calcáreas. Alfa es el factor de esbeltez que les estaba diciendo, y L el espesor y largo del muro, ¿no? Y PG es la carga vertical, que este coeficiente 0,23 se ha afinado, recuerdo los ensayos que hizo San Bartolomé en los años 80, hasta el año 90 ya tenía este número ya identificado.
Fórmulas parecidas hay en otras partes del mundo, ¿no? Las normas que les estaba mencionando de Chile, de México, Colombia, tienen fórmulas muy parecidas para el diseño de la rotura. En el sismo severo, estas resistencias se pueden sumar y tienen que ser mayores a la fuerza sísmica de todo el edificio. En esta sumatoria, ya hemos dicho, solo deben incluirse los muros reforzados. No vale el muro chiquito que rodea un closet o un baño que no llega a 1,20 m. Además debe estar reforzado con columnas de ambos lados. Si esto no se cumple o falta, hay un déficit de muros, algunos muros se pueden engrosar o se pueden cambiar a concreto armado y evaluar el muro, la suma incluyendo el aporte de los muros de concreto armado o placa. Una vez que se tiene el análisis ante sismos moderados, se amplifica esto al sismo severo, en el cual la fuerza cortante alcanza la resistencia BM. El muro no puede resistir más allá de BM. Entonces, si el edificio es bajo, llevar esto a BM excede a veces 3, ¿no? Hemos dicho que el factor R de reducción era 3. Entonces, este factor de amplificación tiene que estar entre 2 y 3, ¿no? 2, la relación del fuerza del sismo severo al sismo moderado, y 3, que es el factor de reducción de la fuerza. Entonces, con ese factor, ¿no? Que está es la relación de la resistencia al resultado del análisis moderado, ante sismo moderado. Estos resultados se obtiene este factor para que la fuerza cortante del primer piso llegue a la fuerza BM de rotura del primer piso, o como un máximo, repito, de 3 veces la fuerza elástica. Estos son lo que se llaman las fuerzas ante el sismo severo. Si los muros del primer piso llegan a esta fuerza BM, entonces los muros tienen que llevar refuerzo horizontal continuo en todo el largo del muro, con el objetivo de controlar el ancho de las grietas que ocurren en un terremoto. Ya hemos hablado, en el caso de los chicotes, es la misma idea, una cuantía de 1/1000, que se tiene para un muro de soga, una barra de 6 milímetros cada 2 hiladas. Ya, y se aplica empíricamente cada 3, cada 4, pero número 8, eso no es correcto. La fórmula es el área entre el espesor y la separación de 1/1000, y si hacen los cálculos, 6 milímetros cada 2 hiladas cumple correctamente. Cuando el edificio tiene mucha carga axial también, ¿no? Este es un experimento que se hizo a mediados de los 80, carga vertical, que simulaba un edificio de varios pisos, y luego carga sísmica. Acá se determinó que el deterioro era muy grande si es que no había este refuerzo horizontal. En cambio, con este refuerzo horizontal que estamos poniendo acá, no se lograba un comportamiento ideal, de modo que el muro era reparable tras el sismo severo. Entonces, si esta fuerza vertical excede del 5% o de 4 pisos el muro, ya hay que poner este refuerzo horizontal continuo, anclado en las columnas. Este diseño para el primer piso hay que verificar si hay que hacerlo también en el segundo piso, ¿no? Si es que se agrieta cuando ocurren las fuerzas últimas. En el primer piso, una vez que se tiene ya se sabe que la falla va a ser por corte en el primer piso. Con esta fuerza BM se determinan fuerzas en las columnas de tracción, de compresión y fuerza cortante. No hay momento flector en las columnas, ya que están todas unidas al muro. No hay deformación por flexión. Entonces, por eso hay algunas cosas que tenemos que ajustar en los modelos
computacionales para que las columnas no tengan el momento flector. Actúa la fuerza que se llama de tracción con el corte de fricción en las columnas, y en la base inferior actúa también la compresión con la fuerza cortante, pero la fuerza cortante no se toma en cuenta acá porque la compresión se eleva. Entonces, después de algunas calibraciones, esta deducción de esta fórmula está en el libro que escribió San Bartolomé primero y cuyas deducciones están en el blog. El libro está en el blog. No tenemos estas fórmulas con las cuales se determinan las fuerzas en las columnas. Con la fuerza B en las columnas y la fuerza T en las columnas se halla el área de acero en las columnas, la suma de las áreas de acero, del área de acero a colocar, y hay un par de controles mínimos. Mínimo tiene que haber 4 barras y mínimo tiene que haber una área que equivalga más o menos a la tracción del área de concreto que se ha colocado, ¿no? Este es el área de concreto que se debe tener. Y estas son fórmulas que vienen de la norma de concreto armado, ¿no? Para corte fricción. Esta parte se llama corte fricción. Mu es un coeficiente de rozamiento de acuerdo a la velocidad de la junta. Con la sección ya definida y el área de acero definida se hace esta verificación del diseño por compresión, ¿no? Se obtiene entonces un área de acero más el recubrimiento, y se obtiene un área de concreto que debe ser, normalmente cumple con lo anterior, ¿no? Un chequeo por compresión. Y luego vienen los estribos que hay que colocar en las columnas, con una separación de 10 centímetros o de cuarto. Si vamos a los pisos superiores, el momento flector ya es menor, ¿no? El momento flector, las fuerzas cortantes son mayores en el primer piso, en el segundo piso ya son menores y solo basta diseñar las fuerzas en las columnas extremas. Las internas ya no necesitan mayor refuerzo, solo refuerzo mínimo. Interacción tabique-estructura porticada, ¿no? Las tabiques que no son estructurales pueden afectar a la estructura generando columnas cortas. Es un fenómeno que se conoce, ocurre a veces fallas en estos colegios. En el año 70, en el año 96, también ocurrió esto en Nazca. En Palpa, mira, cuando esta área de corte es mayor, no hay ese fenómeno de columna corta. Este colegio antiguo tuvo sano, colegio nuevo tuvo daños. Igual en Arequipa, ¿no? En la dirección larga, donde hay muros cerrados, no hay ningún daño. En la dirección corta, que hay unos tabiques de albañilería inocentes para producir la ventana alta, ¿no? Hacen que esto se genere la columna corta y se rompa una inversión de los padres de familia. Y lo mismo se vio en el terremoto en Pisco del 2007, ¿no? Con tabiques para generar ventanas altas. En esto los arquitectos tienen que conocer este fenómeno y ayudar, pues, a que no se produzca esto de acá, ya sea cerrando algún paño al lado de las columnas o disponiendo que no haya, pues, grandes movimientos a través de algunos elementos rígidos en alguna parte de la edificación. También los muros que son muy débiles, están separados de las columnas, pueden romperse y generar columnas débiles. Esto es un colapso casi seguro que ha ocurrido en Tacna, ha ocurrido en Pisco, ¿no? Con el piso blando. El tabique ocurre recién a partir del segundo piso, entonces el primer piso quedan solo columnas porque hay un garaje, porque hay una tienda o cosas así, y esto es colapso seguro, sobre todo en suelos malos como
ocurrió en esta zona de Tacna o en Pisco. Todos los demás tabiques que son de relleno hay que considerarlos en un modelo que se ha adoptado a la biela equivalente de albañilería. Hay en estas bielas 3 formas de falla: por tracción diagonal, por cizaña horizontal o por aplastamiento. Todas estas formas de falla, existen estas fórmulas, y la fuerza que absorbe la albañilería, representada por este puntal, es un valor de compresión que tiene que ser resistida por estas fuerzas, ¿no? La fuerza actuante tiene que ser menor que la menor de estas fuerzas, resistencias de la albañilería tabique. Se va a actualizar esta fórmula, que tiene esta raíz cuadrada con unidades, y también incluir unidades del sistema internacional. Capítulo de diseño simplificado, ¿no? Esto se ha hecho para 3 pisos máximo, con unas relaciones geométricas limitadas. Ojalá se pueda aplicar. Va a ser con muchos muros, ojalá se pueda aplicar por eso. Y si eso se cumple, bastará con poner columnas mínimas, dimensiones de vigas mínimas y armadura prácticamente mínima. Entonces, un diseño muy rápido, pero dada la condición de que haya muchos muros en la estructura, ¿no? Es un poco resumido, pero es lo que hemos incorporado. Esa es la parte más gruesa de la exposición, la albañilería confinada. En la albañilería armada hay algunos edificios que se construyeron en los 80s, en los 90s en Lima, como estos, donde no hay columnas, toda la armadura está dentro de los muros, a través de armaduras, barras verticales y refuerzos horizontales en la hilada, ¿no? La armadura entra por estos alveolos o celdas, y luego esto se va a rellenar con el grout. Hay también una serie de cosas que hemos dicho para albañilería confinada. La voy a pasar más rápido. En las zonas alejadas de las ladrilleras se puede emplear bloques artesanales, ¿no? Que se puedan hacer en sitio con cemento y arena. Estos son los bloques industriales que recordarán que habíamos visto ladrillos con ranuras. Estos sí son bloques que tienen unas celdas grandes que permiten el paso de barras de armadura. Los sílico-calcáreos también tienen estos huecos que son un poco más delgados, pero se usan bastante, sobre todo para muros divisorios, ¿no? En edificios de concreto armado hay mucho subcontratas a usar albañilería de este tipo. El concreto fluido con el que se rellenan estas celdas con armadura tiene que tener cemento, arena, piedra y agua y cal. Cuando hay piedra, tiene que ser unas piedras menudas llamadas confitillo, de máximo media pulgada, y varios piedras muy finas. El grado fino es la misma arena que se usa en el mortero, y se puede usar una mezcla de 1, algo de cal, 2,5, que es más o menos el promedio, y 1,5 de confitillo, como se ve acá, ¿no? 1 de cemento, 2,5 de arena y 1,5 de confitillo, que es piedra menuda. Se mezcla todo esto en el trompo o mezcladora y se vacía en las celdas que contengan armadura, sobre todo celdas gruesas. Si las celdas son pequeñas, ya no hay piedra, no se usa piedra, sino solo cemento, arena y cal. Para que discurra esto en estas celdas que son pequeñas, se debe usar un slam por revenimiento alto de casi 10 pulgadas. Las probetas tienen que tener una resistencia a la compresión de más o menos 140. Se preparan no así como concreto armado, sino rodeándolas de las mismas bloques que van a usarse en la construcción de la albañilería. En la albañilería armada se acepta la falla por flexión. Ya va a haber fuerzas que producen momentos flectores, que producen tensión y compresión.
Las barras gruesas deben estar en los extremos, barras distribuidas en todo el largo y barras horizontales gruesas también para que no falle por corte. ¿No? El refuerzo horizontal debe resistir, ¿no? Si hay alvéolos grandes, la armadura horizontal debe pasar por la parte sólida de los bloques, ¿no? Como estas escalerillas electrosoldadas, ¿no? Que se colocan uniendo las barras horizontales con unas transversales, así. También se debe colocar algunas espigas o barras discontinuas acá en la base de la cimentación para evitar esta falla por deslizamiento que ha ocurrido en los ensayos de laboratorio. Es una falla pues que reduce mucho la resistencia. Hay todo un ejemplo también en el blog de San Bartolomé para diseño de edificios de albañilería armada. Una vez que se tiene ya entonces la estructura, se diseña para sismo severo nada más, ya no. En la norma 2020 se dice que se va a diseñar solo para sismo severo, con estas fórmulas de amplificación muy similar a lo que se hace en las estructuras de concreto armado. Como dato peculiar es que se debe calcular un esfuerzo en los bordes libres, ¿no? En los bordes libres hay la combinación de carga axial, carga vertical y momentos flectores en estos bordes libres. Y se ha visto en terremotos en Chile sobre todo que si hay si hay mucho esfuerzo, hay que confinar esta zona. Entonces se debe calcular estos esfuerzos usando la fórmula de resistencia de materiales, PU entre A y momento por distancia entre momento e inercia, y si este valor excede de 0,3 de F'M, hay que confinar estas celdas. Entonces ese esfuerzo, un problema interesante de resistencia, hay que ver cuántas celdas hay que confinar, ¿no? Y ponerle un refuerzo extra. Ese refuerzo extra, ¿no? En los bloques grandes se puede disfrazar acá una columna con sus barras y sus estribos, o los japoneses tenían la malla electrosoldada con escalones cada 20 centímetros. Los de Nueva Zelanda tienen sunchos que pueden ser en toda la altura, un poco difícil para vaciar el grout, el concreto líquido, o sunchos en la altura del bloque que serían más fáciles, ¿no? De colocar. No, la idea es que la compresión no haga reventar acá al grout y rompa al bloque. Entonces un diseño puede ser algo así, ¿no? Que en la primera hilada hay que confinar 4 bloques, ¿no? De los que tienen barras, y en la segunda hilada también, en la tercera hilada solo 3, en la siguiente 2, en la última 1, ¿no? Para optimizar estos refuerzos extras, ¿no? Estos son refuerzos extras a las barras verticales, que son 3 barras de media, barras de 8 milímetros en el centro, y a las horizontales, ¿no? Entonces toda esta armadura hace que la albañilería armada sea difícil de construir, bueno, más complicada de construir, requiere un poco de mano de obra especializada. En Nueva Zelanda se usan estas planchas de acero, son muy caras, entonces se ha investigado que se puede soldar alambre número 8 en forma de 8, ¿no? Y esto resiste un poco menos, pero cuesta 6 veces menos también. ¿Y qué? ¿Y cómo lo has traído? ¿Cómo lo has traído? Una vez que se tiene la armadura vertical, se puede hallar la armadura horizontal para el diseño por corte, que requiere pues una amplificación, como se hace en concreto armado, y obtener la armadura horizontal necesaria en el muro armado. Y la parte 3 ya es más corta, son solamente 2 capítulos: el diseño para cargas perpendiculares al plano, en la reparación y refuerzo de muros de albañilería. No tanto de albañilería confinada o albañilería armada, los muros no portantes y los muros portantes que tienen poca carga vertical, hay que diseñarlos para evitar el volteo en los terremotos.
Los muros se consideran como losas simplemente apoyadas en los arriostres. Los arriostres son las mismas columnas que antes funcionaban como confinamientos, ahora sirven como arriostres ante cargas perpendiculares al plano. Si se tiene albañilería armada, se pueden disfrazar acá columnas con arriostres haciendo que los bloques tengan esta disposición con armadura vertical para el confinamiento, para el momento flector y sus estribos. La norma de 0.30, la sismorresistente, ha casi duplicado los valores de los coeficientes, pero en cerco se ha dado una nueva fórmula con esta manera, y hay que diseñar para eso, ¿no? De la norma sismorresistente. La norma de albañilería se ha adaptado a eso, ¿no? Prácticamente la metodología es la misma, solo que cambiando la fórmula. Antes decía pues 0.8 ZU por C1 por gamma T, ahora ha incluido el factor S, y en vez de gamma por T, el peso por el espesor, se ha usado una fórmula mejor, que es el peso del elemento, ¿no? Y esto es lo que se debe usar para diseñar la albañilería. La tabla de coeficientes M depende de los casos, es igualita a la norma vigente: 4 bordes, 3 bordes, 2 o 1. Y en caso de muros portantes, como vean este auditorio de un colegio que se cayó en Pisco, la combinación de compresión más flexión en el ancho T del muro debe de ser menor que 1.5 de la albañilería simple. En tracción y en compresión 0.25 F'. En los cercos, en el caso tradicional de vigas y columnas, hay esta transmisión de fuerzas desde el muro hacia la columna y las vigas, y finalmente son las columnas las que tienen que resistir este juego de cargas, ¿no? Y evitar que se caigan por los cercos, ¿no? Como hemos visto en muchos terremotos, en Pisco, en Chile. Y el último capítulo, que trata sobre la reparación y el refuerzo, hay una serie de objetivos, que es reducir la vulnerabilidad sísmica, incrementar la capacidad para fuerzas cortantes, para fuerzas verticales, también para incrementar o recuperar resistencia ante cargas perpendiculares al plano, y que se pueda resistir los terremotos con reparación. Entonces se comenta ahí de refuerzos externos, que son, por ejemplo, mallas adheridas al muro con una matriz de transferencia. Pueden haber alambres de conexión entre el muro y la malla. Se puede usar mallas electrosoldadas, mallas de polipropileno, mallas de fibra. Hay una serie de productos en el mercado. No se dan fórmulas en la norma, pero sí estos criterios para que el ingeniero pueda buscar cuál es lo que más le conviene. Algo que me gustaría también comentar es que los muros no portantes, como los parapetos en las fachadas, todo lo que son tabiques, cercos, necesitan refuerzo con, por ejemplo, columnitas. Este es el caso de una investigación con muros de 1 metro de altura que se ensayaron en el simulador de sismos de la universidad. Acá tienen la comparación del muro de albañilería simple, que se cayó en el sismo leve, y el muro que más resistió fue el que tenía columnitas de 12 por 12. No se construyó el muro como existente y luego se reforzó para eso. Entonces se perforó la base con para alojar esta barrita, una sola barrita al centro, sin estribos, ¿no? Fue suficiente para tener la mayor resistencia. Son muros de 1 metro de altura, por supuesto hay que hacer más ensayos, más cálculos, y es que tuvieran otras condiciones.
Y en el caso de obras patrimoniales, ¿no?, donde haya intervención de patrimonio arquitectónico o cultura, no hay que tener mucho cuidado porque hay disposiciones normativas en las cartas internacionales de conservación y hay que hacer un acuerdo con los profesionales involucrados, ¿no?, para garantizar la vida de los ocupantes y que el contenido cultural no se pierda. Ya para terminar, les cuento que hay una serie de investigaciones en curso, ¿no? Que estemos emitiendo una norma nueva no quiere decir pues que ya todo está dicho. Tenemos algunas investigaciones, por ejemplo, la ampliación de los edificios en altura a 10 pisos, efecto de las aberturas en los muros confinados. Hemos dicho que no debe tener ninguna abertura, pero ¿qué pasa si hay una abertura pequeñita? No vamos a castigar el muro del todo, ¿no? Ahorita sí. Otras normas tienen, no, en Argentina, en México, tengo un alumno también investigando este tema, tienen unas fórmulas para considerar las aberturas. La resistencia a tracción por flexión por caras perpendiculares al plano también es un número que no se ha investigado del todo experimentalmente y tenemos otra tesis por ahí. Tenemos alumnos también de la maestría investigando lo de sus zonas de origen, ¿no? En una alumna de Puno, un alumno de Huancayo, y algo que ocurre sobre todo en las ciudades de la costa, que hay muchos muros de ladrillo pandereta, de construcciones informales. Tenemos que seguir investigando refuerzos que sean efectivos para mejorar su resistencia al corte y la rigidez, ¿no? También faltan más cosas como cargas axial a la rotura, son cosas que tenemos que seguir trabajando en el futuro y que las nuevas generaciones también puedan tener mejores construcciones de albañilería, ¿no? Entonces la idea pues es las difusiones que ojalá les haya llegado la mayoría de los conceptos, evitar pues construcciones que sean informales. Construcciones deben tener sus refuerzos, que es en Chiclayo, en Puno, en Huancayo, unas juntas muy gruesas, en Ica, a pesar de que ha habido terremotos, ha habido daños, siguen construyendo pues sin refuerzos con ladrillo pandereta. Bueno, eso es todo, son las 8. Muchas gracias por su atención y quizás tengan algunas preguntas. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Daniel Q. Ha sido una presentación realmente muy interesante, muy didáctica, muy organizada. Tenemos un panel que está constituido en estos momentos por los ingenieros Néstor Tapia, está también el gerente de la zonal Centrico Puno, el ingeniero Wilhelm Valderrama, y está también el decano nacional, el decano regional del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Gustavo Gervas Vilca.